hace un tiempo atrás, yo fui a una iglesia, porque ustedes tienen que entender el contexto del pastor Eugenio. Yo me crié en una iglesia conservadora, bautista, en región, donde era pecado usar pitillos. No, en ese tiempo no eran pitillos, eran los pantalones aquí abajo, ¿se acuerdan o no? Con las correas aquí, como esas correas como medias metálicas. ¿Okay? Yo nunca usé de eso porque me da vergüenza, pero tenía un hermano que sí, y era pecado. Donde me crié en una iglesia donde era pecado, por ejemplo, que el hombre usara el pelo más largo, ¿cierto? Donde muchas cosas se satanizaban. Y en esa iglesia, bien conservadora, por los enfermos se oraba. Pero yo notaba que en esa oración era más una oración por pedir la voluntad de Dios hacia esa persona que por pedir a Dios que la sane. No sé si me siguen lo que estoy tratando de decir. No es lo mismo cuando yo oro por alguien que está enfermo de cáncer. Yo digo, Señor, te pido por favor que tú hagas tu voluntad con ella, sánala, pero hace tu voluntad. Que yo diga, Dios, por favor, sánala. Te lo rogamos, te lo imploramos, te lo suplicamos, sánala. No es lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia enseña que hay personas que a través de la historia han negociado con Dios. ¿O es muy loco lo que estoy diciendo? Señor, iba a destruir una ciudad. Bueno, si hay 50 buenos, no destruye la ciudad. Ya, ok. Como hay 50 buenos, no los voy a destruir. No hubieron 59. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, si hay 20, ya ni me acuerdo la historia. Esta era cuando yo iba a la escuela dominical cuando chiquitito. Cuando era más chiquitito. Entonces, y negoció y llegó a 15. Y le dijo, bueno, si encuentro a 15 buenos en la ciudad, no lo destruyas. Y Dios le dijo, ok, si encuentras a 15, no lo destruyo. ¿Y qué pasó? No habían 15. Y al final, exterminó la ciudad. ¿Sí o no? Dios, a pesar de tener su voluntad, a pesar de tener una decisión tomada, Él también, dice la Biblia, que inclina oído a nuestras peticiones. Y en este contexto, una vez fui a una iglesia que me encantó, de hecho, no voy a decir el nombre, fue una iglesia muy linda. Y en esta iglesia me llamó la atención, fui como 2-3 domingos, hace muchos años atrás, y los jóvenes salían a la calle a sanar gente. Y yo lo encontré rechoro. Salían, oraban con indigentes, con gente en situación de calle, con personas en una plaza pública. ¿Te duele te duele algo? Sí, me duele el hombro hace rato porque, no sé, estoy enfermita de acá. Y oraban por eso y se le quitaba el dolor. Y yo lo encontré fantástico. Hay una parte que no me gustó, que ellos sanaban dolores y luego se iban y esa persona se iba sin Cristo, simplemente se iba sin la dolencia. Y cada sanidad del Señor Jesús hacía que Él también no solamente cambiara su dolencia, cada vez que había sanidad hacía que Él sanara, sino que también fuera salvo, que el Espíritu Santo entrara a vivir en su corazón. O sea, la predicación del Evangelio no va separada de la sanidad, va junto. Pero me gustó eso, porque yo en la iglesia donde fui criado no existía. Y creo que comúnmente las iglesias se van a los extremos. En una no hacen sanidades o no oran por las sanidades, y en la otra es pura sanidad, pura sanidad, pura sanidad, y no hay Biblia, no hay predicación, no hay salvación, no hay espíritu. ¿Me sigue, no? Y dentro de esto hay un pasaje en la Biblia que a mí me encantó y que me hizo cuestionar mucho en la semana. Y esto está en el libro de Juan capítulo 5. Si tú estás con Biblia, ¿trajiste Biblia? Ay, no hay ni un canuto en esta iglesia. Trajeron Biblia, así como, bien. Un aplauso para los que trajeron Biblia. Un aplauso para los que trajeron Biblia. Traiga su Biblia, no sea así. Ya, los que no trajeron Biblia, trajeron el celular. Bien, prendan el celular o prendan su Biblia en el libro de Juan. Capítulo 5, verso 1. Ahora, vamos a continuar leyendo todo el capítulo hasta el verso 9, pero yo siempre predico con la versión Nueva Traducción Viviente. En esta ocasión lo voy a hacer distinto, voy a hacerlo con la versión Reina Valera del 60. ¿Ok? Dijeron por aquí, bien, para que vean. Entonces,
De todas maneras está aquí en la pantalla para los que quieran leer. Después de estas cosas, Jesús había caminado, había venido sanando gente y haciendo milagros por Galilea. Él llega a una fiesta, había una fiesta de los judíos. Y dice la Biblia que subió a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque, llamado en hebreo Betseda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía o estaba una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Dicho sea agua, si me traen agüita, por favor, los chicos ahí de Simple Media, sería fantástico para mí. Porque un ángel descendía del cielo, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esta es una historia reconocida. ¿Alguno no la ha escuchado nunca? Levante la mano el que no la ha escuchado. Bien, bien, por ustedes lo voy a enseñar. Los demás, tápenselo oído. Había una superstición en este sector donde estaba este estanque de Betseda. Y la superstición era que ellos estaban todo el rato así mirando el agua, y el agua de tiempo en tiempo se empezaba a mover. Y la superstición era que un ángel bajaba, agitaba estas aguas, y el primero que se lanzaba al agua quedaba sano. Como era tan grande esa superstición, era conocida en su sector, había, dice, una multitud de personas enfermas. Cojos, ciegos, sordos, no sé, de todos hay nombres que estaban ahí esperando que esto pasara. Betseda, curiosamente, significa, traducido a nosotros, significa casa de gracia. O sea, casa donde hay misericordia, donde existe regalo, donde existe gracia. Y el pasaje continúa un poquito más abajo, en el versículo 5, para que siga leyendo conmigo. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado, tomó su lecho o su camilla y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Gracias. Muchas gracias, Simón. Ahora, usted me dirá, ok, vino, lo sanó, listo. Pero hoy día vamos a escudriñar este pasaje y vamos a ir cuestionándonos cosas. Primero, a mí me llama la atención profundamente por qué Jesús, cuando está, si Jesús llega a un estanque donde era conocido socialmente que estaba lleno de enfermos, multitud, eso es muchos, donde cada enfermo que había probablemente iba ahí y sacaba numerito, igual que cuando usted saca numerito en el consultorio para ir a FONASA, para ver si bajaba el ángel y se tiraba. Y Jesús va intencionalmente por ahí, se encuentra un hombre que se piensa que era paralítico, que no se podía mover, que estaba a la fila esperando para ser sanado en ese estanque, y le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿No era un poco obvia la pregunta? O sea, es como... La otra vez vi un meme, que no se lo voy a contar entero porque sería una mala palabra, en donde había un choque tremendo de un camión. Era un video, ¿ya? Entonces se veía como el camión así con la ventana afuera, un camión grande, estos trailers. Tremendo choque, y el chofer estaba saliendo por la ventana así. Era un argentino. Y estaba saliendo por la ventana y de repente llega la prensa, llega un periodista, y esto es verídico, con el micrófono y una cámara aquí guiándolo. Entonces llega donde el caballero, le dice, el periodista le dice: señor, ¿chocó? Y el gallo que va saliendo como que lo queda mirando, se toma un segundo para pensar y le dice: no, soy un transformer. Y después le dice otra palabra muy cariñosa. Harto tonta la pregunta.
Pero el Señor Jesús llega ahí, mira a este enfermo con otros miles y le dice, ¿quieres ser sano? Y esta pregunta tiene un significado muy especial, porque es que hoy día vamos a hablar de milagros. Hoy día vamos a hablar de cómo Dios puede impactar tu vida, tu problema, tu complejidad de forma efectiva, de forma real. Pero lo primero que Dios nos enseña en este pasaje es que Él no va a hacer nada si tú no se lo pides. Él podría haber pasado por el lado de ese enfermo y simplemente haberlo tocado y seguir caminando y ese se sanaba. ¿Se acuerdan de la mujer que estaba enferma del flujo de sangre? Ni la miró. Él iba caminando, la mujer tocó su ropa y se sanó. Él no necesitaba nada. Pero él quería que él entendiera que él necesitaba pedir su salud. Él necesitaba rogar a Dios por su salud. Y es que muchas veces a nosotros nos pasa eso. Pedimos, decimos y nos quejamos, esto me falta, esto no tengo, esto podría ser. Pero en verdad no vamos a Dios directamente, no vamos a Jesús directamente. A veces nos pasa incluso que pedimos milagros a otras personas, a un santo, a una iglesia, a un pastor famoso, a un profeta, evangelista, apóstol, arcángel, como quiera llamarle, pero no a Dios. Y es que es interesante que este hombre, cuando Jesús le pregunta y le dice, ¿quieres ser sano? Este hombre no responde la pregunta. Fíjese en el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le preguntó eso. ¿Sabe por qué la pregunta es tonta y la respuesta es más tonta? Porque si tú estás enfermo hace tanto tiempo y llega Jesús, se te para al lado y te dice, ¿quieres ser sano? Yo hago lo que sí, ¿o no? Pero él no responde eso. Él le dice, sí, le dice, lo que pasa es que no tengo nadie que me meta al agua. O sea, en el fondo lo que está pasando con esta persona es que confía más en el estanque, en lo que sucedía en el estanque, en esa superstición, que en el mismo Jesús estando parado al lado de él. Y a veces nos pasa eso. A veces nos pasa eso en la vida, en que tenemos más fe en las cosas materiales que en Él. Por ejemplo, tenemos más fe en el dinero que puede costear nuestra operación o que puede costear nuestro medicamento que en el mismo Dios. A veces tenemos más fe en el psicólogo que puede arreglar nuestro problema de depresión o de ansiedad que en el mismo Dios. Y podemos tenerlo al lado. Y te separa al lado y te dice, y tú estás ahí en CompuTrabajo metiendo y te dice, ¿quieres tener un trabajo? Jesús aquí al lado. Y tú en vez de decirle, sí, tú le dices, es que he metido postulo a todas las cosas y nadie me llama. ¿En quién pusiste tu fe? Porque al final del día la mayoría del mundo se llama cristiano. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es cuando estáis complicados, cuando tienes problemas, cuando requieres un milagro, es poner tu fe realmente en Cristo. A veces incluso es más fácil poner tu fe en una iglesia que en Dios. Por ejemplo, para solucionar tu matrimonio. A veces es más fácil creer más en el pastor que en Dios para solucionar tu problema de depresión. A veces decimos, mira, yo quiero ser sano de esto, pero no encuentro una iglesia que haga sanidades. Ya estas cuestiones ya no se hacen. No, yo quiero ser sano y quiero tener una vida mucho más próspera, pero no ha venido ningún pastor ahí al Nacional para poder sanarme y hacer caminar a los cojos. Y nuestra mente comienza a desvirtuar
y comenzamos a adorar, como dice la Biblia, a lo creado en vez de al Creador. Y no es que el médico sea malo, la iglesia sea mala, el pastor sea malo, pero si yo confío en el médico para sanarme, perdí mi fe en Dios y apliqué mi fe en el médico. Ahora, ¿Dios utiliza a los médicos? ¿Dios utiliza a las iglesias? ¿Dios utiliza a los pastores? Pero los utiliza cuando yo entiendo que mi confianza está puesta en Dios, no en el curandero del barrio ni en el pastor que tiene don de sanidad. Lo segundo que me llama la atención es que este caballero llevaba mucho tiempo enfermo. 38 años enfermo. Eso es mucho tiempo. Imagínense yo que tengo 30, todavía ni siquiera llego ahí. Él llevaba 38 años. No sabemos si esos 38 años había estado en el mismo estanque o no, pero sí sabemos que él llevaba mucho tiempo allí enfermo, depositando su fe no en Dios, sino que depositando su fe en un estanque, esperando que alguien le ayudara en un tiempo donde la medicina probablemente no estaba tan evolucionada como hoy día, pero él no se podía mover, porque aparte de estar enfermo físicamente, estaba enfermo del alma, porque estaba solo. Y él dice, cuando desciende el ángel, yo no tengo nadie que me tome y que me lleve y me lance al agua para ser sano. Y yo estoy seguro que este mensaje, esta palabra es para muchos de los que hoy están aquí, para muchos de los que nos ven a través de los distintos canales o distintas redes sociales. Yo sé que hay mucha gente que lleva mucho tiempo esperando su milagro, que lleva mucho tiempo esperando ser sanada, sanado, que lleva mucho tiempo avanzando por la vida tratando de olvidar y de superar el dolor de una pérdida, tratando de avanzar y hacer vista gorda a las complicaciones que tienes en la casa. Hay gente que lleva mucho tiempo avanzando con heridas en el alma, que lo único que hace es enterrarla bajo una alfombra, pero en verdad no la ha sanado. Hay gente que lleva mucho tiempo extrañando a un hijo con quien no habla hace muchos años. Hay gente que lleva más de 38 años disgustada con alguien y aún no lo supera. Hay gente que lleva más de 38 años con enfermedades y que los médicos le han dado aspirina, paracetamol y cuánta cosa que solo mantiene una vida, pero en verdad no ha sanado. Hay mucha gente que a veces lleva muchos años viviendo en una depresión o en crisis de angustia o de pánico, en momentos en los cuales los medicamentos lo mantienen y toma un medicamento para despertar y sobrevivir el día. Y cuando llega la noche toma un medicamento para dormir y descansar en la noche. Y llevan años así. Y en verdad consiguen vivir, pero no han sanado. Y pusieron su confianza en la píldora. Y no en Jesús. Hay mucha gente que ha buscado ayuda en todas partes, confiando en el medio, pero no en el mediador. Y cuando estudiaba este pasaje, a mí me nace una pregunta. Porque si tú llegas a ese lugar donde habían decenas, cientos, no lo sé, dice una multitud de enfermos, ¿por qué Jesús lo escoge a él? Y es que es importante hacernos esta pregunta porque había mucha gente. Porque hay veces que hay gente que sigue a Jesús en la Biblia, ¿sí o no? Él va caminando, lo persigue, ¡ey, no te suelto! ¡Sáname! En la Biblia hay otras personas que se encuentra un ángel y dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y luchó y peleó con él físicamente hasta que lo bendigo. Pero este gallo no, estaba ahí parado, o sea, no parado, acostado en una camilla, no parado. Y resulta que este hombre, de todo Jesús lo escoge. ¿Por qué él? Porque tampoco era un hombre de fe. O sea, ya vimos que estaba Jesús al lado y confió en el estanque y no en Jesús. Tampoco era un hombre tan bueno. ¿Sabes por qué?
Porque cuando en la Biblia muestra, un poquito más adelante, Jesús se vuelve a encontrar con este hombre después de que lo sana en el templo, ya caminando. Y cuando se lo encuentra, le dice, Jesús, mira, ya me sané, qué sé yo, alguna cosa. Y le dice, sí, vete y no peques más, no sea que te pase algo peor. O sea, lo que está diciendo es que claramente lo que él estaba viviendo, que no estoy diciendo que esto sea en todos los casos, no lo es, no siempre y casi nunca lo que nos pasa es culpa nuestra, no siempre. A la gente buena también le pasan cosas malas. Y a la gente mala también le pasan cosas buenas. Pero este hombre, al parecer, su enfermedad tenía relación con su condición espiritual, con su corazón, con el pecado que había él. No sabemos qué es. Entonces tampoco era más santo que los demás que estaban ahí. ¿Por qué Jesús lo escogió a él? Porque es súper importante contestar esta pregunta, porque si hoy tú estás aquí esperando que Dios haga el milagro contigo, tienes que saber que tienes que tener tú para que te escoja a ti y no a tu vecino. Porque Jesús no hizo el milagro con todos. Porque podría haberse parado desde arriba el estanque de Bethesda está como en profundidad, hay unas escaleras. De hecho, es súper complejo para una persona con discapacidad llegar abajo y luego volver a subir. Esos tipos pasaban ahí, prácticamente vivían ahí. Entonces él podría haberse parado arriba y haber dicho, todos quedan sanos. Y hubieran quedado todos sanos. Pero lo sanó a él. O sea, ¿qué va a ser la diferencia de ti, de tu corazón, para que Dios haga el milagro contigo versus conmigo o versus con los demás? El pasaje más adelante nos muestra por qué. El versículo 10 del mismo Juan, capítulo 5, dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanada. O sea, recuerden que Jesús lo sanó un sábado, un sabbat, que era el día de reposo de los judíos. Entonces cuando él le dijo, toma tu camilla y levántate, y este tipo se para, toma su camilla y camina con la camilla, se acercaron los judíos y le dijeron, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. O sea, los judíos habían inventado una regla aparte. O sea, dijeron, es día de reposo y en el día de reposo somos todos flojos. ¿O no? Podrían hacer, levántate hombre flojo, sale a pescar, ya. No hacían nada. Pero este hombre había sido sanado. Y como había sido sanado, él toma y se para. Y toma su camilla. Y cuando lo ve le dice, tú no puedes andar con esa camilla en la calle. No puedes levantarte y tomarla. Y este hombre tiene una respuesta espectacular. Él les dice, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. O sea, hay un cambio de actitud en su corazón. Él está diciendo, llevo 38 años acostado aquí y nunca me has venido a ver. Llevo 38 años y no me has traído un pan. Llevo 38 años y no has conseguido sanarme de nada. Llevo 38 años y toda la cultura, toda la religión jamás quitó mi aflicción. Y el día que llega alguien que me sana, que me levanta, ¿tú quieres que yo siga acostado como un paralítico más? Porque es día de reposo. Y es que la cultura, la sociedad, a veces necesita que alguien se revele y ponga el grito y diga, no, ya basta. Ese hombre que me sanó, que se preocupó por mí, me dio la autoridad para llevar todas mis pilchas. Y no te tengo por qué dar explicaciones a ti, porque en estos 38 años no me has venido ni a ver. Porque la religión no es la que salva, es ese Jesús. Y este hombre
comete casi un pecado mortal para la cultura religiosa del momento, en el cual él se echa encima a todos los vecinos, y le dio lo mismo. Y es que a veces nosotros, para recibir nuestro milagro, no hace falta ni siquiera la fe, porque él no tenía la fe en Jesús. Él estaba dispuesto a mandar a todo el mundo a la punta del cerro por seguirlo a él. Y a veces no venimos a la iglesia porque no, yo fui criado en mi iglesia católica y no vengo a Simple Church. O al revés, yo fui criado en la iglesia evangélica y no voy a la iglesia católica. O al revés, no, mi papá era ateo y yo soy ateo. Y me estoy muriendo por un milagro. No consigo avanzar más. Pero ¿qué me van a decir mis papás? Y es que para recibir un milagro de Dios, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio que eso conlleva posteriormente. Y tomar tu camilla y avanzar. El Señor Jesús es quien me dio autoridad. El Mesías prometido es quien me dijo: ponte de pie, toma tu camilla y avanza. Porque yo no voy a perder mi camilla, ni me voy a quedar acostado ni un minuto más, porque tú me lo dices. Porque Él me sanó.